Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes, un lunes más, despertando con Jesús, con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Muy buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo maravilloso. No nos podemos quejar de absolutamente nada. Me alegro, de verdad que sí, que me alegro y bastante, ¿no? Bueno, empecemos hablando, pastor, si le parece, porque la verdad que ha gustado mucho el retomar este espacio. Sí. A mucha gente le viene bastante bien y me alegro, de verdad, sinceramente. Empecemos hablando del último culto que tuvo lugar el pasado domingo, por favor. Sí, ahí estuvimos predicando la palabra de Dios tanto en la iglesia de Puerto Rosario como aquí en Morrojable por la tarde, y nos estuvimos centrando en una de las varias visiones que Dios le da a un hombre llamado Ezequiel. Ezequiel era un profeta al cual Dios usó en unos tiempos complicados para Israel. Israel, o el pueblo hebreo, había sido cautivo en aquel entonces por el imperio babilónico. Babilonia había arrasado con toda Jerusalén y aparte que se habían llevado por delante muchas vidas de judíos. Se habían llevado presos hacia Babilonia, cautivos, como usa la palabra en la Biblia, cautivos hacia Babilonia a esas personas. Entre ellos estaba Ezequiel. Ezequiel era un muchacho que desde su nacimiento ya sabía para qué iba a vivir él. Él tenía que haber sido un sacerdote en el templo de Jerusalén, pero unos pocos años antes de empezar el sacerdocio sucede todo esto. Y bueno, pero al final él decide servir a Dios en medio de las complicaciones, en medio de los tiempos difíciles, y Dios le empieza a mostrar varias visiones. Ya hemos visto en algunos otros cultos alguna visión, como por ejemplo la visión de las aguas salutíferas, esas aguas que salen por debajo del templo. Pero nos centrábamos el domingo pasado en una visión muy conocida, no sé si tú la has escuchado o leído alguna vez, que es la visión del Valle de los Huesos Secos. No. Te la voy a explicar rápidamente, porque no podemos resumir en un minuto nada más, pero lo voy a intentar. Dios muestra a Ezequiel en una visión un valle donde no está vacío, sino que hay cantidad y cantidad de huesos secos. Esos huesos secos Dios le muestra a Ezequiel, que no es otra cosa sino la casa de Israel. Era el estado en el cual espiritualmente se encontraba Israel. Curiosamente la Biblia dice que no estaban secos esos huesos, sino que estaban secos en gran manera. Así que de ahí sacábamos un poco la enseñanza de que Israel no solamente se había secado espiritualmente, debido a la situación que estaban cautivos en Babilonia, en ciudad extranjera y todo lo que ya sabemos, sino que al estar secos en gran manera, ellos no habían hecho nada por salir de esa situación. Habían permanecido mucho tiempo ahí y por eso habían llegado a estar secos en gran manera. Y sacábamos un poco la enseñanza de que caerse está permitido, pero hay que levantarse. Los tiempos difíciles a todos nos llegan. A todos nos llegan esos momentos complicados, momentos de llorar. La Biblia habla en el libro de Eclesiastés de que hay un tiempo para llorar, y ese tiempo hay que llorar, hay que lamentarse, hay que endecharse, como dice la Biblia. Pero es un tiempo, es un momento que hay que atravesar, es un tiempo que tiene que tener un principio, pero también tiene que tener un final. El tiempo para llorar, los tiempos difíciles, el valle de los huesos secos tiene que ser con una fecha de caducidad. La Biblia habla de un valle, si no me equivoco, en el Salmo 82, no me hagas mucho caso, que habla del valle de lágrimas, y dice el salmista, atravesando el valle de lágrimas. Porque los valles, los momentos difíciles, hay que atravesarlos, no hay que permanecer en ellos. Así que Dios le está mostrando a Ezequiel cómo el pueblo de Dios no solamente le había tocado vivir una mala experiencia, sino que había permanecido en esos momentos malos. Y tenemos que salir de esos momentos. ¿Cómo salió el pueblo de Dios? Porque la visión, ya te he dicho cómo comienza, con un valle lleno de huesos secos que representan el estado espiritual de Israel, pero termina totalmente diferente. Termina con esos huesos secos recobrando vida. Se llenan de carne, se llenan de tendones, Dios sopla espíritu de vida y vuelven a tener vida. ¿Y cómo es posible, decíamos, que esta visión comience con huesos secos y termine con vida? Y sacábamos dos enseñanzas. Una de ellas era que era a través de la palabra de Dios. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y di, huesos secos, oíd la palabra del Señor. La palabra del Señor nos hace vivir, nos hace renacer. Y lo segundo que enseñábamos es que cuando Dios aparece, todo obra para bien. Amén. Todo cambia para bien en nuestra vida. Y recalcábamos mucho esa frase, la proyectábamos en las pantallas, recalcábamos mucho la frase de Dios lo arregla todo. Da igual cómo esté nuestra situación, da igual si estamos secos, da igual si estamos atravesando un momento de luto, de duelo, un momento difícil, un momento de separación, sea como sea, Dios lo arregla todo. Pero a pesar de que Dios lo arregla todo, y qué hermoso es eso,
A veces somos cabezones, no sé si es correcta la expresión, perdona por muy usar correcta, muy correcta. Sí, sí. Morrudos diríamos Morrudo, aquí, ¿verdad? Duro de mollera. Duros de mollera, duros de servir, como quiera, cabezones. A veces somos cabezones y esperamos a que las cosas nos vayan mal para reconocer que Dios lo arregla todo. Está claro, Dios lo arregla todo, da igual cómo estemos, acerquémonos a Dios, que Dios lo arregla todo. Pero muchas veces podemos evitar los momentos difíciles si obedecemos antes a Dios. Veíamos cómo Dios le mostraba también a Ezequiel que antes que el pueblo cayese en ese estado, Dios dice que buscó a un hombre que se pusiese en la brecha para orar, para clamar, para interceder, porque Dios no hace nada si no hay un hombre, una mujer que ore. Y estábamos viendo cómo Dios está buscando a alguien que haga algo por los demás, pero tristemente, dice el libro de Ezequiel, que no lo halló. Y bueno, en definitiva, para no alargar mucho esto, al final del mensaje quise irme en dos direcciones y explicar todo lo que hablamos en dos posiciones, que la primera era: si tú te sientes como Ezequiel, que ahora gracias a Dios estás bien, estás fuerte en el Señor, ponte a la brecha por los demás, intercede por los demás, clama a Dios por los demás, por todos aquellos que están secos. Mira cómo está la situación, mira cómo están las familias, mira cómo están los matrimonios. Por favor, mira cómo está la juventud, está seca, está triste, está vacía. Muestran una realidad en las redes sociales, pero están vacíos. Entonces yo decía: sé como Ezequiel y ponte a la brecha y ponte a orar por ellos. Pero por otra parte, a lo mejor no te sientes identificado con Ezequiel, sino con los huesos secos. Te sientes seco, te sientes vacío, sientes como que no estás en tu mejor momento con Dios, como que ha decaído esa espiritualidad, como un día aquellos años dorados, por llamarlos de alguna manera, que estabas bien con Dios, ahora sin embargo estás seco. Bueno, pues también hay un camino, que es acercarte a Dios, porque Dios lo arregla todo. En resumidas cuentas, lo que te he intentado resumir en 2, 3 o 5 minutos, no sé el tiempo, eso es lo que hablábamos el domingo pasado. Bueno, pastor, ahora que me está contando el tema de la brecha, su sobrino, lo hemos visto también por los devocionales, ¿cómo se encuentra? Pues mira, gracias a Dios, y no hay otra palabra, David, gracias a Dios, porque hasta los propios médicos lo dicen, gracias a Dios, está bien. Puedo dar la buenísima noticia de que ya está en casa. Qué bueno. Para los que no lo sepan, le comento: mi sobrino estaba en una actividad de la iglesia, en un sitio que se llama, no recuerdo ahora, en Tenerife, yo ya te lo diré, por La Laguna, no me sale ahora la palabra. Bueno, ahí estaban y en ese lugar donde se hacen asaderos, barbacoas y eso, hay unos palos para aquellos que quieren colgar una red de voleibol o una hamaca, lo que quiera que sea, que están preparados para eso. Mi sobrino fue a colgar una hamaca, pues un lado en un árbol y otro lado en ese hierro, con el caso de que cuando se sentó, mira que mi sobrino jovencito y flaquito, pero se sentó y se le cayó ese hierro pesado de hierro, lleno de hormigón, se le cayó en la cabeza, le hizo una fractura de 10 centímetros, le tocó el cerebro. Rápidamente, gracias a Dios, allí había una enfermera o una enfermera, no recuerdo, si no me equivoco, era una enfermera que evitó que mi sobrino se pusiera de pie, porque la inercia de él, estaba mareado, estaba ido, quería ponerse de pie. No te muevas. Y a todos los demás le dijo: no lo muevan. Llamaron a la ambulancia, se lo llevaron de urgencia, lo operaron de urgencia. Mira qué bueno es el Señor, David, porque el neurocirujano era cristiano. Amén. Y lo operó. No quiere decir que los que no son cristianos no sean buenos, claro. Son excelentes también los médicos, pero el neurocirujano era cristiano, y la asistenta del neurocirujano, cuando vio, dice que mi sobrino estaba todo tapado para operarle, solo se le veían los ojos, y esta mujer dice: yo a ese muchacho lo conozco. Y era la madre de un amigo de él, que coinciden en waterpolo, y bueno, estuvieron muy pendientes. O sea, unos pequeños detalles que tuvo el Señor ahí tremendos. Le han abierto la cabeza para operarle, todavía no tiene toda la sensibilidad en el cuerpo, mucha rehabilitación le queda por delante, pero gracias a Dios está bien. Bueno. Los médicos dicen que su cerebro está bien y que en poco tiempo va a estar 100%. ¿Cuál es el problema? Tiene 18 añitos, él es guapete además, entonces ahora con esa marca aquí está preocupado, pero yo le he dicho: eso te lo dejas crecer, te pones una gorrita, claro, y aquí no pasa nada. Por supuesto que esa es su preocupación. Lo importante es que está aquí. Lo importante, ¿verdad?, es que está aquí y que está bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar, David. Gracias con nosotros. Por supuesto. Bueno, y también otra de las cosas que vamos a hablar la semana que viene va a ser el tema de el perseguir a los judíos, porque también estoy viendo películas de la Segunda Guerra Mundial, y eso fue tremendo,
Fue y es. Y es, porque siguen siendo perseguidos hoy en día, ¿no? Claro, siguen siendo perseguidos y bueno, la próxima semana ya que profundizaremos, ya que lo hablamos, pero la persecución sigue a día de hoy. Ya no es tanto física, que también, todas las naciones que están alrededor del pueblo de Israel persiguiéndolo, sino ya también el tema social, mediático. O sea, tú ves ahora todos los medios de comunicación atacando a Israel, todo el mundo yendo en contra de Israel, porque parece que ser pro-Palestina es estar en contra de los judíos. Bueno, una serie de cosas que desde su fundación hasta el día de hoy el pueblo de Dios ha sido perseguido siempre, desgraciadamente. Sí, totalmente. Bueno, empecemos a hablar, si le parece, pastor, en este espacio en el día de hoy, Despertando con Jesús. ¿Qué significa tener una relación personal con Dios, pastor? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que es muy buena pregunta. Y yo creo y considero que tener una relación personal con Dios es ir más allá de conocer de Dios. Hay mucha gente que conoce de Dios. Simplemente tienes que leer la Biblia o leer quizá algunos libros que te hable de Dios, pero eso simplemente te va a llevar a conocer de Dios. Tener una relación íntima con Dios es conocer a Dios. Es poderle conocer a Él, qué piensa, cómo actúa, y eso solo es a través de la intimidad con Dios. Jesús nos dice en uno de los mejores sermones que Él predicó, el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, donde Él nos dice que nosotros tenemos que tener intimidad con Dios, cerrar la puerta de nuestra habitación y orar a nuestro Padre que está en el secreto. Es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios. No te olvides nunca que los que llevaron a Jesús a morir en una cruz eran religiosos, personas que conocían de Dios. Sin embargo, Dios se apareció en un cuerpo de hombre y no le reconocieron. Sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Hay una historia verídica, por cierto, muy bonita, que dice que bueno, que en un evento grande, multitudinario, iban a hablar y todo se basaba en el Salmo 23, el buen pastor. Y ahí había varios pastores, entre ellos había un anciano, había un jovencito también. Primero predicó el jovencito, lleno de fuerza, lleno de ímpetu, desglosó perfectamente el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, lo desglosó perfectamente, y cuando terminó ese mensaje, todo el mundo en pie, aplaudiendo, ovacionando, dando gracias a Dios. Tremendo el mensaje del muchachito ese. Cuando sube el anciano, predica más calmado, más tranquilo. Los jóvenes incluso podrían decir que estaban aburridos escuchando a ese hombre. Sin embargo, a medida que iba hablando, empezaron algunas personas a llorar, otras personas empezaron a pedir perdón ya por sus pecados en mitad de la predicación, y cuando terminó ese mensaje nadie estaba aplaudiendo, nadie estaba en pie, sino todo el mundo estaba de rodillas llorando, pidiéndole perdón a Dios. Entonces el jovencito al final se acercó a este anciano y le dice: ¿cómo es posible que hemos predicado prácticamente el mismo mensaje, pero conmigo simplemente aplaudieron y contigo la gente quiso acercarse a Dios, se arrepintió de sus pecados? Y él me dijo: mira, es que tú conoces muy bien acerca del Salmo 23, pero es que yo conozco al Dios del Salmo 23. Es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios. ¿Cómo podemos tener una relación íntima con Él? Conociéndole a Él, al Dios vivo y verdadero, dice la Biblia. Quizás también pasa, como muchas veces se dice, ¿no? La juventud es la vehemencia, el ímpetu y demás, y la vejez o la madurez es la templanza, la calma, el conocer, como bien estás comentando, a Dios y poder hablar así de esa manera, ¿no? La Biblia habla de que en las canas está la sabiduría. Sí. Nos da un buen consejo. La Biblia desde el Antiguo Testamento nos da un consejo que hasta hace poco se llevaba a cabo, sobre todo en los colegios. Yo en uno de los colegios que estudié de pequeñito se hacía, que era ponerse en pie cuando entraba un adulto a la clase. La Biblia dice: delante de las canas te levantarás. El respeto a los ancianos. Hoy, ¿cómo se les trata a los ancianos? Se ha perdido el respeto, ¿eh? Se ha perdido todo el respeto. Yo recuerdo de niño, ahí en la plaza donde jugábamos a fútbol, que la semana pasada hablamos que ya no se juega fútbol en las canchitas, total, ¿verdad? Cuando fuera a pasar una persona mayor, y no tan mayor, pero una persona mayor, ahí se paraba todo el mundo. Ningún chiquillo, por ruin que fuera, por malo que sea, por gamberro que fuera, se le ocurría seguir jugando, pues no vaya a ser que le demos al anciano. Hoy en día es que no hay respeto ninguno. Me acuerdo, por ejemplo, el llegar personas mayores con las compras y demás, ir a coger, ayudarles para claro. Hoy en día, o la guagua, ceder el asiento, hoy en día ya no se ve eso. No se ve el respeto a los ancianos, y es algo que hemos perdido tristemente. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en los momentos difíciles, en los momentos afligidos, en los momentos en los cuales estamos muy bajos espiritualmente? ¿Cómo podemos fortalecernos? Bueno, antes de responder, recordar lo que antes decíamos de la predicación del domingo pasado, es que todos vamos a atravesar momentos difíciles. Ser cristiano no es sinónimo de que no vamos a pasar momentos difíciles, no, eso es totalmente mentira.
De hecho, ya Jesús mismo se encargó de decir que el cristianismo es el camino incómodo, la puerta estrecha. Esto es solo para valientes. Los cobardes se quedan fuera, David. Esto es solo para valientes. Entonces, cuando nosotros entramos, vamos a tener momentos difíciles. A los cristianos se nos mueren las personas, los familiares. Claro. Los cristianos a veces perdemos el trabajo. Los cristianos atravesamos crisis matrimoniales, crisis financieras, crisis personales, de toda índole. Entonces, lo primero es reconocer que un cristiano también pasa por momentos difíciles. ¿Cómo los podemos sobrellevar mejor? Bueno, habiéndonos preparado antes. La Biblia habla de algo que se conoce como la armadura de Dios. Poneos toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo, estad firmes, ¿verdad? Hay una preparación previa a esos días, preparándonos en oración, a través de la palabra, fortaleciendo nuestra vida espiritual para que cuando venga ese momento difícil, poder atravesarlo. Pero sobre todo en esos momentos difíciles, oye, recordando las promesas de Dios. El salmista dice, si no recuerdo mal, en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Es como que le estaba dando una orden a su alma. Por alguna razón no tenía ganas de adorar, no tendría ganas de alabar, y le da una orden a su alma, bendice alma mía al Señor y no te olvides de sus beneficios, de ninguno de sus beneficios. En esos momentos difíciles, recordemos lo bueno que es Dios. Recordemos lo bueno que ha sido Dios. Dios dice en su palabra que Él no nos dejará, no nos desamparará, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese todos los días está incluido los días malos. Sé que es difícil atravesarlos, pero tenemos que recordar las promesas de Dios en esos tiempos difíciles. Los cultos aquí en Morrojable son de 6 a 8 de la tarde, más o menos prácticamente. Sí. ¿Ha habido cristianos o personas que le han dicho, oye, hoy juega mi equipo, hoy no voy al culto? Más de los que piensan. ¿Sí? Sí, totalmente. Hay muchos y te lo dicen claramente, o simplemente no aparecen. O recuerdo no recuerdo ahora, la final que hubo de Francia Argentina, la final del Mundial, coincidió justamente con el culto. Y estábamos a punto de empezar, porque si algo tenemos nosotros es la puntualidad. A las 6 en punto, esté quien esté, empezamos el culto. Además hay una cuenta atrás y todo, empezamos. Y iban a ser las 6, iba a empezar la tanda de penalti, y había gente con una iPad y un montón de gente que, mira, lo siento mucho, si ustedes quieren seguir viendo esto, salgan de aquí, por favor, pero vamos a empezar. Y bueno, mucha gente, a veces se cruzan eso, ¿no? Momentos importantes, pero yo creo que el momento más importante es ese encuentro con Dios, es ese tiempo para celebrarle culto, fiesta, honor a nuestro Señor. Amén. Y la gente madura no hace eso. Los demás, pues yo entiendo, oye, juega el Barça, el Madrid, por decirte los equipos más, juega Las Palmas, juega el Tenerife. Bueno, pues chicos, pues ponen balanza. ¿Qué prefieres? Si esto o lo otro, y por donde se decante la balanza, ahí te va a mostrar cómo está tu corazón. Totalmente. Bueno, ¿qué significa ser salvo según la Biblia, pastor? ¿Qué significa ser salvo? Pues mira, te comento, la palabra evangelio significa buenas noticias. Y para que haya buenas noticias es porque hay alguna mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia que la Biblia nos da? Que todos somos pecadores. No hay ni una sola persona, David, que no peque. Aún esas ancianitas encantadoras que parece que no rompen un plato. Mi abuela que se murió a principios de año con 104 años. O sea, esa viejita era encantadora. O sea, ¿qué pecado va a tener ella? Pero yo me acuerdo de niño, voy a contar una intimidad. Bueno, ya se fue con el Señor, así que no me va a echar nada en cara. Pero yo recuerdo viajar con ella en avión cuando era niño. ¿Y te acuerdas en aquella época donde todavía se daba de comer en los aviones? Sí. Pues mi abuela algún tenedor que otro. Pues mira, la mía también. Eso lo hacía mucho la gente. Sí, la mía también. Una cucharilla, un tenedor. Y tú ibas luego a la casa y te veías una cuchara de Air Europa, una cuchara de... Entonces, todos somos pecadores, todos pecamos. Entonces, la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es el infierno, es una condenación eterna. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Señor murió por nosotros y que si nosotros nos arrepentimos de esos pecados, Él nos va a salvar. ¿Salvar de qué? De una condenación eterna. Nos va a dar vida eterna para que el día que nos toque partir de aquí, poder estar eternamente con Él. Nos salva en 2 direcciones. La primera es de una vida desgraciada. Aquí en la tierra nos da la oportunidad de tener, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, una vida bendecida, una vida en abundancia, ¿verdad? Una vida que como veíamos creo la semana pasada, una vida llena de tiempos de refrigerio, una vida que a pesar de las miserias, las calamidades, las maldades que hay hoy en día, que nosotros podamos respirar, podamos estar bien. Y lo segundo y más importante es una vida eterna con el Señor. Nos salva de eso, de una vida miserable aquí, y lo más importante, de una muerte en el infierno, y una vida eterna juntamente con Él nos da el Señor. Muchas veces cuando hablamos de pecado, pastor, pecado es pecado. Es decir, no es pecado pequeño y pecado grande. Es decir, todo pecado es pecado. Pecado es pecado.
No hay, como tú bien dices, no hay pecado pequeño, no hay pecado grande. El pecado es cometer una ofensa contra Dios, transgredir la ley de Dios, dice la Biblia. Ahora, si hablamos de consecuencia de pecado, ahí sí. Ahí hay consecuencias grandes y consecuencias pequeñas. Claro, alguno me puede decir, bueno, es que no puedes comparar el pecado que estamos diciendo, como las abuelitas se quitaban una cucharilla de millones que hay ahí, a una persona que ha matado. Pecado es pecado. Ahora, las consecuencias evidentemente van a ser diferentes. A una persona que se ha robado una cucharilla, lo mismo lo más que le van a llamar la atención. A una persona que ha matado, lógicamente, se le va a caer su dura condena en la cárcel. El pecado es pecado, pero hay consecuencias diferentes. Uno tiene que entender eso. Nosotros, por desgracia, cuando digo nosotros, digo el ser humano, tendemos a catalogar el pecado. Este es un pecado pequeño, ese es un pecado grande, como cometas eso estás mal mirado, y aquel, ¿te acuerdas la semana pasada que te hablé de un libro que se llamaba Pecados Respetables? Sí, correcto. Hemos ido respetando pecados. Bueno, aquello no es tan malo, aquello lo hace todo el mundo, y hemos ido respetando pecados cuando eso también es transgredir la ley de Dios. Entonces, como tú bien has dicho, pecado es pecado. Bueno, seguimos hablando y comentando en este espacio Despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. ¿Qué debo hacer para recibir el perdón de Dios por mis pecados, pastor? Bueno, la Biblia enseña el gran principio del cristianismo que parece que a algunos todavía no nos queda claro, es que la salvación es por gracia y no por obras. No hay nada, David, que podamos hacer para ganar la salvación. Ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. No hay nada más que podamos hacer, y esto se trata de gracia, ese favor inmerecido que Él nos ha dado. Ni tú, ni yo, ni nadie, ni la mejor persona del mundo se merece la salvación y el perdón de los pecados, pero aún así Jesús, a través de su muerte y de su resurrección, nos da esa gracia, ese favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Bueno, arrepentirnos, lógicamente, ¿verdad? Porque hay quienes no quieren. Creo que te lo hablaba una vez, y si no te lo recuerdo, solo me ha pasado una vez en mi vida de ir a orar por una persona. Estaba ya en sus últimos días, enfermito. A darle la extrema unción. Pues, bueno, dirían los católicos, sí, a darle la extrema unción, a orar por él. ¿Esa palabra de dónde viene? Porque me vino a la mente. Pues no lo sé, eso es, los católicos van y te despiden, pero yo creo que eso es darle más agonía como a la persona, como ya cuando tú ves el cura entrar por la puerta, tú dices, ya. Me ganan los telediarios, ¿no? O medio. Total. No te queda nada. No, cuando yo como pastor o como cristiano visito a un enfermo, yo visito siempre con la esperanza de que la persona se sane, aunque muchas veces no ha sido así, y siempre voy con una esperanza, con una fe, siempre oro por los enfermos para sanidad. Pero en este caso, como la persona no era creyente, yo intento ser respetuoso, yo nunca impongo mi fe, yo no soy abusador en ese sentido, no soy invasivo. Y entonces le pregunté a esta persona, oye, ¿puedo orar por ti, por sanidad? Y me dijo, no quiero, estoy cansado, quiero irme, totalmente entendible, quiero irme, no quiero, y no sé cuánto. Entonces le dije, bueno, pues vamos a orar para que te puedas ir con el Señor. Me dijo, no, yo no quiero ir al cielo, quiero ir al infierno, porque este hombre estaba totalmente equivocado, y decía, es que ahí están todos mis amigos, ahí se van a dar las buenas fiestas y todo, y bueno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, querer primeramente ser perdonado. Hay gente que no quiere ser perdonada, primero porque piensa que no tiene de qué ser perdonado. Una vez una persona de la iglesia me dijo, mira, es que me equivoqué, quiero perdonar a esta persona. Le digo, bueno, vete y dile, te perdono. Entonces, ¿cuándo fue? Le dijo, mira, que sepas que te perdono. Y la otra persona dijo, ¿de qué? Si yo no te he hecho nada. Entonces, bueno, hay personas que piensan personas que... No, brutas, personas brutas, cabezonas, sí, totalmente. ¿Verdad que sí? Lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos que ser perdonados. ¿Quieres recibir el perdón de pecados? Reconoce que has pecado. Hemos de reconocerlo. Y ya está, y no hay nada más que hacer. La Biblia dice, arrepentíos y convertidos para que sean borrados tus pecados. No hay otra cosa que hacer sino pedir perdón sincero, un arrepentimiento genuino, y Dios nos va a perdonar, David, de todo pecado. Hemos hablado de pecado pequeño, pecado grande, pero ¿es posible ser perdonado de pecados muy graves o graves? Todo pecado. La Biblia dice en la primera carta de Juan que Dios nos perdona de todo pecado. Aún esos pecados que ahora a todos quizás nos puedan pasar por la mente, los más atroces, los más horrendos, ese pecado puede ser perdonado por Dios. Ahora bien, vamos a analizar algo. Ser perdonados no significa ser librados de las consecuencias. Una vez me dijo uno, cuando mi mujer y yo hacíamos una labor en Tenerife, íbamos a dar comida en el albergue, historias que hacíamos. Entonces uno se puso como medio listillo. Ustedes son los que siempre perdonan. Yo le dije, sí. Y si yo ahora mismo aquí te doy una paliza y tú me perdonas, y qué, digo, sí, no, yo te perdono. No, me dijo,
si yo te doy una paliza, ¿Dios me perdona? Digo, claro, te va a perdonar, pero te va a perdonar estando en la cárcel, le dije. O sea, vas a recibir el perdón estando en la cárcel y vas a estar muchos años en la cárcel. O sea, que seas perdonado no significa que no vas a pagar las consecuencias de tu pecado. O sea, Dios puede perdonar todo pecado. Quizás las personas no, pero Dios perdona todo pecado. Solo hay un pecado, dice la Biblia, David, que nunca será perdonado, ni aquí, ni en otra vida, ni en ninguna generación jamás será perdonado, y ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, arremeter contra el Espíritu Santo. Por eso, esa gente que es blasfema, que se hace sus necesidades en Dios y todo este tipo de cosas, yo a eso le tengo pánico. Porque todo pecado será perdonado, dice Jesús, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, menos arremeter contra el Espíritu de Dios, contra las cosas santas de Dios. Ese es el único pecado que Dios no perdona. Y hay muchos que lo cometen ese, ¿no? Sí, hay demasiado. Más de lo que quisiéramos, ¿no? Quizá, no sé, esto ya es una opinión mía personal. Esto no es ni Biblia, ni es doctrina, ni es enseñanza. Esto es una opinión mía personal. Quiero creer, o me gustaría llegar a creer, que Dios habla de este pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, en aquellos que tienen ya la conciencia despierta, en aquellos que ya sabiendo lo que es el pecado imperdonable lo cometen. Me gustaría creer, vuelvo y repito, quiero dejar claro, este es mi pensamiento, no es Biblia, no vas a encontrar un versículo que apoye esto, es mi opinión personal. Me gustaría creer que aquellas personas que hacen todo este tipo de cosas que hemos dicho, pero lo hacen por ignorancia, por su manera de hablar, por su costumbre, que no lo están cometiendo, no están cometiendo el pecado imperdonable porque lo están haciendo de una manera inconsciente, no saben lo que están haciendo. Como Jesús en la cruz cuando le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Si ellos supieran quién soy yo, si ellos supieran quién está colgando de esta cruz, no es que no me matarían, es que fueran los primeros en bajarme de aquí y en hacerme reverencias porque yo soy el Rey de Reyes. Pero hay gente que no sabe lo que está haciendo y me gustaría creer que Dios no le tiene en cuenta ese pecado de inocencia o de ignorancia, más bien. Sí, sobre todo de ignorancia. Sobre todo de ignorancia. Sí, lo llamaría yo. Bueno, tener sueños con personas ya fallecidas, pastor, por ejemplo, una hija con un padre ya fallecido, ¿puede tener algún significado esos tipos de sueños o no? Bueno, el significado, vamos a partir de la base, David, de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ese es nuestro ser, todo nuestro ser, dice Pablo, cuerpo, alma y espíritu. Ya hemos hablado de eso, no quiero aburrirte con esto más. En el alma se encuentra algo que es las emociones y los sentimientos. El alma no son las emociones ni los sentimientos, sino que en el alma se albergan allí. ¿Qué sucede? Que cuando una persona ha perdido a un ser tan allegado como su padre, una persona tiene sus emociones, sus sentimientos alteradas, lógicamente. Está en un proceso de luto, que llama la Biblia, en un proceso de tristeza, algunos incluso entran en un estado de depresión, y es normal que sus sentimientos, que sus emociones estén totalmente alteradas. ¿Y qué sucede? Que en la noche eso se manifiesta. Se aflora. Exactamente. Hay un versículo, dice, que creo que está en Eclesiastés, después te lo digo, capítulo 5, versículo 3, creo, no me hagas mucho caso, que dice que en la mucha ocupación allí están los sueños. Cuando uno está mucho en algo, después lo sueña, y es así. Por eso a los niños se les dice, antes de dormir no veas la tele, no veas cosas de terror, no veas cosas de violencia, porque luego te quedas pensando en eso y lo... subconsciente, ¿no? Exactamente. Entonces cuando tú estás todo el rato pensando en eso y tienes las emociones alteradas y pensando en esa persona, en ese padre, en este caso que ha fallecido, es normal que en las muchas ocupaciones se revelen los sueños. Entonces, ¿qué significado se le da? No, simplemente eso es un proceso natural del duelo. No quiere decir nada. Ya hemos hablado también en otras ocasiones como las personas, por más que nos cuesta aceptar esto, la Biblia es clara. Las personas una vez fallezcan, una vez parten, ya nada tienen que ver en este mundo. Ya parte. Su cuerpo es lo que permanece, que se va a desintegrar tarde o temprano, pero su alma y su espíritu, que es su esencia, han desaparecido. Entonces, los sueños es normal, totalmente, porque tus sentimientos y emociones te hacen tener esos sueños, pero no hay que interpretarlos, no es que mi padre vino y me habló en sueño, no, todo eso hay que desecharlo, eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios, simplemente estás atravesando un proceso de duelo del cual la Biblia habla, lógicamente, y hay que atravesarlo, pero no hay que darle más importancia de la que tiene. Es decir, no pueden ser premonitorios los sueños, ¿no? No, porque de hecho
te digo yo en mi experiencia, la gente que ha venido a contarme esos sueños, casi siempre las personas fallecidas que se aparecen en sueños o algo, siempre te dan el mismo mensaje: ven conmigo, o sea, te están incitando quizá o a quitarte la vida o a continuar en esa depresión para pronto irte con ellos. Eso es más o menos la experiencia que yo he tenido con personas que me han contado. No, eso no es de Dios en absoluto, para nada. Yo soñé el otro día, creo que fue el pasado sábado, el sábado para amanecer el domingo, con mi abuelo que había muerto, y lo único que yo decía es: se fue sin pagar la multa. Y eso que nunca vi a mi abuelo conducir coche, nada. Sí. Pero mira tú, se murió y no pagó la multa. Me desperté como diciendo: cónchale. Bueno, ¿por qué tuviste ese sueño? No sé, algo había por tu alma seguramente. O algún recuerdo o algo que simplemente floreció. De hecho, en mi caso, quizá no todo, yo creo que la gran mayoría, los sueños no tienen a veces ni pies ni cabeza. Juntan personas con espacios que no les corresponde. Totalmente. Mezclas una persona de la iglesia en el trabajo con no sé cuánto, familiares entre los amigos. O sea, es un puzzle de tu vivencia personal que luego no tiene mucho sentido. Simplemente ha aflorado algo que hay en tu alma, que aún, como tú dijiste antes, en tu subconsciente, que tú dices: bueno, yo llevaba días sin pensar en mi abuelo, pero quizá ahí había algún recuerdo, había algo, y simplemente floreció. Pero nada, no tiene más importancia de la que tiene. Bien, pues ya saben que no tiene que darle importancia a los sueños. Dios habla a través de los sueños, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero... Uy, aquí nos metemos en un tema delicado. Sí. Aquí está interesante, ¿eh? Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay gente con la que yo ya... Bueno, esa gente que me dice siempre: tuve un sueño ayer y me lo cuenta, y el otro día, bueno, hace ya unos meses me contaron un sueño de estos rocambolescos. David, es que tuve un sueño porque no sé qué, y esto, y de arriba para abajo. ¿Y qué quiere decir eso? Digo: mira, yo lo que creo es que te acostaste muy lleno por la noche, ¿sabes? que cuando te acuestas lleno. A los sueños hay que saber interpretarlos, hay que tener mucho cuidado. La Biblia es el filtro más seguro que hay para que Dios nos hable. Porque a veces los sueños se mezclan, como bien te he dicho ahora, con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Entonces a veces la gente dice: es que tuve un sueño y soñé que Dios... No. Una cosa es tu sueño y otra cosa es un sueño de Dios. ¿Cómo saber cuándo un sueño es de Dios? Está complicado eso. Sí. Primeramente, que pase por el filtro de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios apruebe lo que tú has soñado. Lo que no puede pasar es como una vez una persona que me dijo: es que tuve un sueño que este hombre es el hombre de mi vida y me tengo que casar con él. Digo: bueno, mira, vamos a ver una cosa. Primeramente, la Biblia no aprueba eso. La Biblia dice que no te unas en yugo desigual. Y segundo, yo creo que ese sueño es más carnal que espiritual. Tú eres una persona que tienes ganas de estar casado y entonces ya te estás agarrando a cualquier clavo ardiente. Entonces hay que tener mucho, pero que mucho cuidado con los sueños. Yo no le doy nada de importancia a los sueños. Sí es verdad que en alguna que otra ocasión, muy pocas, pero en alguna que otra ocasión Dios me ha hablado en los sueños, pero enseguida yo cojo mi Biblia, intento que todo quede filtrado y no soy de darle importancia. Tú no me vas a, por lo menos hasta el día de hoy, no me verás a mí contando los sueños que yo he tenido y diciendo: Dios me habló por sueños, porque eso crea mucha, pero que mucha confusión, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, pastor, ¿qué consejo le daría a alguien que está comenzando su caminar en la vida cristiana? Bueno, podría darle muchos consejos, pero yo creo que los dos principales, a todo consejo, a toda persona que está empezando y a toda persona que está permaneciendo en los caminos del Señor, siempre son los dos mismos. Lee la Biblia todos los días de tu vida, que no pase ni un día que no cojas tu Biblia y la leas, así sea un versículo. La Biblia dice en el Salmo 73 o 78, no recuerdo bien: en cuanto a mí, el acercarme a Dios me hace bien. Así leas un versículo, ya te estás acercando a Dios. Así leas 2, 3, 5 versículos, ya te estás acercando a Dios. El consejo más fundamental, más válido sería: lee la Biblia todos los días de tu vida. Y el segundo consejo es: ora todos los días de tu vida. No dejes pasar ni un solo día, no te levantes sin orar, no te acuestes sin orar. Yo creo que esos son los dos primeros. Luego habría decenas de consejos más para aburrir, pero los dos principales: lee la Biblia y ora a Dios. Y si me permites un tercero, sí, claro. Busca una iglesia donde congregarte. Busca un grupo de creyentes donde compartan tu misma fe, donde se reúnan. La Biblia dice que no podemos dejar de congregarnos. Congregarse es fundamental
fundamental para nuestro crecimiento, nuestro avance, nuestra permanencia en el Señor. Así que busca cuanto antes un grupo, una iglesia donde puedas permanecer y estar ahí, involucrarte en el servicio de Dios. Pastor, cualquier persona puede ir a la iglesia, me refiero, por ejemplo, una persona cristiana que a lo mejor no se sienta bien o piense que está pecando y no quiere ir a la iglesia, ¿es normal eso o lo anima a que, aunque esté así, que acuda a la iglesia? Es normal a veces no querer ir a la iglesia, pero hay que ir. Cuenta una anécdota un hombre que hoy es pastor, sus padres creyentes de toda la vida, que él decía que de pequeño un día se levantó y no tenía ganas de ir a la iglesia. Entonces le dijo: mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y dice: bueno, es entendible. Yo te entiendo, hijo mío. Le dice: bueno, entonces no voy. No, sí, hoy vas, pero sin ganas, le dijo. Sí, claro. A veces es normal no tener ganas de ir a la iglesia. Pero hay que ir, es un compromiso con Dios, porque si nosotros, David, llevamos nuestra vida por lo que sentimos, por lo que queremos nada más, sería un desastre. Yo tengo unas obligaciones. Hombre, yo como pastor sí o sí tengo que estar, ¿no? Sí, claro, imagínate que yo me levanto un día y le diga a mi mujer: hoy no me apetece ir a la iglesia. Hombre, aunque no te apetezca, pero es que eres el que vas a compartir la palabra. Claro. Como mínimo hazlo por la gente. Yo entiendo que a veces no tengas ganas, por el motivo que sea, porque juegue un partido de fútbol tu equipo, como decíamos antes. Pero uno tiene que poner siempre en balanza, que es lo más importante. Yo tengo que ir a la iglesia, pase lo que pase. Yo no fallo a la iglesia, yo tengo que ir siempre a la iglesia, porque quizá mi humanidad no quiere, pero mi espíritu está dispuesto. Mi espíritu siempre necesita una palabra de Dios. De hecho, es que es más, si solo vas de domingo a domingo a la iglesia, es que no te puedes nutrir bien. O sea, tiene que ser una comunión constante con el Señor. Y a la pregunta, porque creo que me voy yo por los cedros de Úbeda, a la pregunta que me dice: ¿todo el mundo puede ir a la iglesia? Todo el mundo. Todo el mundo. La iglesia, como dice alguno por ahí, es un hospital de pecadores, ¿verdad? Es un hospital donde vamos todos. Todos tenemos derecho a ir a la iglesia, a acercarnos a Dios. Toda persona. En cualquier situación, en cualquier condición, en cualquier momento que esté, sea cual sea su condición física, psicológica, su condición sexual, su condición, la que quiera que sea, todos deben ser bien recibidos en la casa de Dios. Porque, como bien digo, no es nuestra casa, es la casa de Dios. Totalmente. Bueno, pastor, ¿cuál es el papel de la oración en la vida cristiana? ¿Qué papel juega? El papel básico y fundamental, el primordial. La oración para el creyente es como el oxígeno para los pulmones. O sea, intentar vivir sin respirar es imposible. De la misma manera que intentar sobrevivir en la fe sin orar sería imposible. La oración es fundamental. Es la manera primordial con la cual nosotros nos acercamos a Dios. Podemos tener esa intimidad. Podemos empezar a conocer de Dios, a conocer a Dios, como decíamos antes. Así que orar es fundamental. De hecho, la Biblia nos llama no solamente a orar de vez en cuando, sino dice: orad sin cesar. O sea, en todo tiempo nuestra vida tiene que ser una constante oración, siempre orando. Mi suegra es una persona que siempre está orando. Ella va en el coche: ay, Señor, por favor, pon tu mano, para Señor, que este hombre corre mucho en el coche, Señor, pon tu mano. O está viendo una película y está orando. Siempre una mujer que está orando. Esa es la meta del creyente, vivir una vida llena de oración. Hay que orar siempre. ¿Qué diferencia hay entre orar y rezar? Uy, una pregunta muy interesante. Pues mira, orar es hablar con Dios. Mientras que rezar se refiere normalmente a repetir, ¿verdad? Yo rezo un Padre Nuestro, rezo un Ave María, rezo un Jesucito de mi vida, creo que se llama, rezo un, no sé, ya me está echando un rezado, ¿no? Por ejemplo. Sí, exactamente, los chiquillos dicen: no me eches un rezado, porque es lo mismo de siempre. Mira qué hacer. Una retaíla, ¿no? Exactamente. Rezar significa repetir, ¿verdad? Y el Señor mismo condena esta práctica. El Señor mismo dijo: cuando oréis, no hagáis como los demás, como los gentiles, porque ellos piensan que por sus vanas repeticiones serán oídos. Tú imagínate que yo vengo aquí, ya independientemente de tener una entrevista en la radio, sino a tener un contacto contigo, y que yo me presente delante de ti siempre con las mismas palabras. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, David, ¿qué tal? Y yo te las repito. Uno dice: oye, esta relación no avanza. Total, ¿verdad? Claro. Esta relación creo que se ha quedado estancada, vamos a dejar de vernos. Pues ahora ponte en el lugar de Dios, que tú te acerques a Dios y todo el rato estés con el Ave María, todo el rato estés con el Jesucito de mi vida, todo el rato estés con la señal de la Santa Cruz. Tú dices: bueno, pues está bien para empezar, si tú lo quieres hacer, yo no lo hago, pero tú lo quieres hacer. Pero no, Dios demanda una relación íntima, una relación personal, y entonces orar es hablar con Dios, tal cual tú eres, hablar. ¿Por qué tenemos que estar repitiendo constantemente? Jesús, cuando los discípulos se acercaron a Él para que le enseñasen a orar, Él dijo: vosotros pues oraréis así. Y les habló del Padre Nuestro.
Tú quieres recitar tal cual el Padre Nuestro, hazlo. Jesús lo dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Todo lo que ya sabemos. ¿Quieres recitarlo? Recítalo. Pero el Padre Nuestro, más que una repetición, es un modelo de oración. ¿Cómo hacer, verdad? Acercándonos a Dios, reconociendo que Él es el Padre de los cielos, dando gracias por todo, pidiendo nuestro pan de cada día, perdonando las ofensas, pidiendo perdón por las nuestras. O sea, es un modelo de oración. Rezar, yo creo que cuando tú rezas, Dios no te escucha, porque es una vana repetición, es un disco rayado, como cuando el disco se quedó en la misma frecuencia todo el rato, ¿no? Y Dios lo que quiere es una relación íntima con Él, que hablemos tal cual somos. ¿Cómo podemos empezar cómo puede una persona empezar a orar? ¿Cómo tendría que hacerlo? Mira, creo que es también muy buena pregunta, porque todos en algún momento nos la hemos hecho esta pregunta: ¿cómo empezar a orar? Mira, cuando yo me entregué al Señor, siendo, pues tendría yo, 16 años más o menos, mi mujer me hizo una encerrona y me dice: bueno, mañana ven a mi casa, porque en aquel entonces era mi novia, lógicamente, ya la familia, por lo menos los padres me conocían, ya había ido a la iglesia, había aceptado al Señor, pero yo estaba dando mis primeros pasos, o sea, yo era un bebé, literalmente, un bebé espiritual. Y entonces me invitan a una reunión de oración juntamente con toda la familia. Claro, ahí estamos hablando de gente que el que menos lleva 15 años en el Señor. Gente que tú les escuchabas orar y se te caía la baba, eran expertos. Y entonces ahí en medio de esa reunión me dice mi suegra: bueno, ahora tú tienes que orar. Y yo le dije, yo miré a Damaris, claro, a mi suegra, no, en aquel momento que tenía que ganarme también su confianza, no le iba a decir que no, pero yo miré a Damaris y le dije: yo no voy a orar, qué vergüenza, yo no sé orar. Entonces, a partir de ese momento, yo dije: ¿cómo puedo aprender a orar? Y en la siguiente reunión de oración, porque ellos se reunían toda la semana, y cometí un error, pero yo creo que un error que Dios, presumo yo, que Él se rió en el cielo, porque yo cogí y me preparé bien la oración, yo me la apunté: voy a orar así, así. Yo escuché cómo oraba mi cuñado, mi cuñada, cómo ora Damaris, cómo ora mi suegra. Bueno, hay que decir esto. Ellos repiten mucho, no me digas por qué, en el nombre de Jesús. Bueno, yo lo anotaba, yo no entendía bien por qué se hacía todo eso. Me he dado cuenta que todos empiezan dando gracias. Bueno, pues yo: gracias, Señor, y me la apunté, me la aprendí de memoria. Yo soy malo para la memoria, me la aprendí de memoria, y cuando fui a orar, recé en vez de orar, porque dije: a ver cómo empezaba, Señor, gracias, y la recité. Eso no es. ¿Cómo aprendemos a orar? Siendo nosotros mismos. O sea, abriendo nuestro corazón delante de Dios, hablando con Dios como nosotros somos. Hay personas que tú las escuchas orar, cambian su acento. Oh Padre bueno, Dios de los cielos. Yo digo: pero ¿y este quién es ahora? ¿Por qué ora así? ¿Por qué oras así? ¿Por qué oras así? No entiendo. Y empiezan a decir una serie de cosas y a recordarle cosas. No sé, o sea, algo súper extraño. Yo cuando oro tal cual hablo contigo, evidentemente sé delante de quién me estoy presentando, que es delante de un Dios santo. No puedo ir de cualquier manera, no puedo ir con esos vacilones, con esas faltas de respeto. O sea, sé delante de quién me estoy presentando. Tengo que tener una reverencia, un temor, porque Él es santo, 3 veces santo. Pero abro mi corazón, si Él ya lo conoce, entonces yo le hablo con Él, le digo cómo me siento. Entonces, ¿cómo aprendo a orar? Siendo tú mismo. Lo que sí, el consejo más bien yo se lo daría a las personas que quieren enseñar a orar a alguien, y es que no le metan en el compromiso de orar en público, porque conmigo lo hicieron y como que yo le cogí ese rechazo a orar en público. Hombre, si llevas 1 año, 2, 3 años en la iglesia y todavía no oras en público, pues ya sí hay que empujarte. Pero a esos nuevitos no les obliguemos a orar en público, porque le pueden coger como ese rechazo a orar en público. Hay que tener mucha sabiduría para eso. Sé tú mismo, ora tú mismo. Pastor, ¿cómo las personas que se sienten cargadas con diferentes problemas pueden descansar en Dios? Pues acudiendo a Él en esos momentos. Jesús dijo: venid a mí, todas las personas que se sientan trabajadas, cargadas, y yo os haré descansar. Nosotros tendemos a cometer el gran error de alejarnos de Dios en los malos momentos, alejarnos de Dios cuando estamos cargados, trabajados, incluso por temas de pecado. Nos sentimos avergonzados. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Mira lo que he hecho. Bueno, cuando esté mejor decimos: me acercaré a Dios, y eso es como decir: estoy malo, cuando esté bien iré al médico. Es absurdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos momentos? Acercarnos a Dios. Si es que Dios nos conoce, ser como ese hijo pródigo que, habiendo hecho un verdadero gamberro, habiéndose gastado el dinero de la herencia, habiendo hecho cosas que nunca debería haber hecho, yéndose de prostitutas, como dice la Biblia, gastándose todo ese dinero, bueno, habiendo hecho verdaderas cosas vergonzosas, decidió acercarse al Padre, y lo que encontramos es que el Padre lo abrazó.
El padre lo recibió con amor, no le hizo ni medio reproche, no le dijo, es que tú, no, lo abrazó, le dio un anillo, dice la Biblia, que representa como que eres acepto, estás aceptado, eres de la familia. Le puso un calzado, que eso habla de a partir de ahora tu caminar va a ser diferente, te has acercado a mí, yo te voy a hacer caminar por un camino diferente. Le puso un vestido, el mejor vestido, le hizo fiesta, le mató el becerro gordo. Bueno, en definitiva, en los momentos difíciles, acerquémonos a Dios. Echemos nuestras cargas en Él, vayamos a Él todos los que estamos trabajados y cargados, que Él nos va a hacer descansar. El mundo no, nuestras preocupaciones no, Dios nos va a hacer descansar. Amén. Bueno, he seleccionado tres comentarios del canal. Carmen Fernández 202, hermano Pastor Are, qué bien expresó sobre el suicidio. No es de valiente, como dice David. Yo estuve muchas veces por hacerlo, por rotura de matrimonio. ¿Qué razón es? Por enfermedad mental, tristeza, pero mi Dios me había elegido. Lo encontré y todo pasó. Toda la gloria es para Él. Hoy soy feliz, muy feliz. Fue en 2020, encontré al pastor José Manuel Tierra y me afirmé en la fe. Pertenecía a una nominación y no entendía muchas cosas. Bendice, Señor, a estos siervos que predican tu palabra y la explican muy bien. Bendice los padres y guárdalos a todos los hermanos que tú nos has dado. Desde Uruguay, Carmen Fernández 202. Yo no dije que era de valiente. Yo lo que decía era que era la muerte valiente del cobarde. Pero, exacto, sí, porque claro, para tú cometer un suicidio, tienes que llenarte de valentía para hacerlo, pero eres cobarde por no afrontar los problemas que tienes en tu día a día. Exactamente. Pero mira qué testimonio más bonito. Qué testimonio, ¿no? Sí. Una persona que tenía de Uruguay esa idea y al final Dios la rescató. Qué bonito. Bueno, Jacqueline Ruiz 8312, pastor, ese versículo es 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que usa bien la palabra de verdad. Jacqueline desde Colombia. Exacto, sí, es que recuerdo que en la entrevista pasada algo dijimos y cité lo que decía, pero no la cita exacta, porque no me vino a la mente, pero mira, ya nuestra hermana desde Colombia nos ha recordado la cita, así que muchas gracias. Y Paula Melchor 3649, hola Pastor Alberto, mando unos saludos a Dallas TX, aquí vemos estos vídeos, Dios los bendiga. Saludos a Dallas, a Texas, qué bueno que desde allí nos escuchan. Increíble, ¿eh? Totalmente increíble, de verdad. Bueno, otra, Ana Briones Fernández 5995, así es, pastor, yo intenté suicidarme, pero Dios tenía otros planes para mí. Bendito y alabado sea el Señor por siempre. Gracias, pastor, gracias, David, echaba de menos el programa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por seguirnos, de verdad, porque la verdad que si no estaremos aquí hablando para nadie, ¿no? Para nada, bueno, para nosotros nos entretenemos un rato. Eso es verdad. Mi padre y mi madre sí nos escuchan, ellos son fieles. Están ahí fieles, ¿no? Ellos, devocionales. Yo los tengo aburridos por el amor de padre de David. Y mi padre siempre me pregunta, oye, David, ya se operó, David, ya no sé cuánto, y cuándo empiezan las entrevistas, y cuándo no sé qué. Ellos sí, dos oyentes vamos a tener asegurados. Seguro que sí. Sí. Y los míos también están ahí atentos. Bueno. Pastor, gracias. Gracias a ti, David, por esta oportunidad. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con más entrevistas en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.